Nociones elementales sobre la sabiduría hiperbórea. Es posible que al tomar conocimiento de los detalles significativos de la vida de los virias que intervinieron en la historia secreta de la Thule Gesellschaft, tal como los presentamos hasta ahora, remontándonos al siglo XVI y más atrás aún, no logre visualizarse con claridad el nexo que los une. Es decir, cómo lograron conectarse, qué los guía. Ello ocurre debido a que los virias poseen un elemento común. ¿Será este elemento común algo cultural, como por ejemplo los conocimientos esotéricos? Es un hecho que todos los virias eran esotéricos. ¿No indica ello que compartían una doctrina secreta y que una relación maestro-discípulo relacionada con tal doctrina secreta sería el nexo buscado? Todo este razonamiento constituye un error y como se trata de un error peligroso, intentaremos disiparlo antes de seguir adelante con la historia de John Dee y el espejo de la princesa Papam. Existe una actitud generalizada que consiste en buscar, mediante el recurso racionalista de comparar la obra y el pensamiento de los virias, una supuesta doctrina secreta de la que todos deberían haber participado. Los resultados de tales intentos unificatorios no pueden ser más absurdos, especialmente porque fuerzan los hechos con el propósito de que justifiquen conclusiones dogmáticas postuladas a priori preconcebidas. Pero la verdad es que no existe tal doctrina secreta ni tal esoterismo común a los virias, porque todos ellos sean individualmente esotéricos. Esta afirmación puede parecer una paradoja, pero enseguida veremos que no es así. No obstante las dificultades que presenta su interpretación, el problema es real y puede plantearse formalmente para su dilucidación como sigue. ¿Cuál es el nexo que vincula a los virios que intervienen en la historia secreta de la Thule Gesellschaft? Se trata de una doctrina secreta esotérica cuyo conocimiento convierte a los virias en cofrades de una sociedad secreta tal como ocurre en las organizaciones de la sinarquía. Una primera respuesta puede hallarse en nuestra disertación anterior cuando comparamos a la Thule Gesellschaft con las sociedades secretas de la sinarquía y hablamos de los círculos cerrados. Tomando en cuenta esa enseñanza, puede considerarse que los virias, Trondheim, Agrippa, Teofrasto, John Dee, etc., formaban un círculo cerrado cuyo centro carismático era un divino hiperbóreo. Esta respuesta es correcta pero insuficiente, pues por ejemplo no aporta indicios para superar la paradoja citada anteriormente. Los virias son esotéricos, pero afirmábamos nosotros no existe un esoterismo común que sirva de nexo entre ellos. Pero como solo la observación racionalista de realizar análisis comparativos es responsable de esa aparente paradoja, ampliaremos esta respuesta valiéndonos de algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea. Para comenzar, consideremos que del hecho de que todos los virias son esotéricos, la mentalidad racionalista intenta extraer una ley inflexible. El esoterismo mm, el esoterismo común. Y la verdad es que el hecho de que todos los virias son esotéricos no implica que ese deba ser el nexo que los une. Pero aceptar esta conclusión sin reflexionar puede llevarnos a buscar otra explicación para el hecho del nexo. Lo que sería otro error, ya que la actitud más correcta es no buscar explicación alguna, pues solo la áurea catena puede distinguirse como un factor de vinculación entre los virias, pero el mismo es absolutamente trascendente y no se deja representar, solo puede ser intuido.
Fuera de ello, es inútil intentar establecer semejanzas. No hay una filosofía ni doctrina secreta común, ni pertenecen a una sociedad secreta, ni saben muchas veces que otros buscan lo mismo que ellos, y mucho menos cuántos son. Sin embargo, todos coinciden sincronísticamente en el eterno retorno, y por eso se encuentran en ciertas circunstancias históricas. Hay un sentido hiperbóreo común en los hechos que protagonizan los vídeos de nuestra historia, pero este sentido, esta intención, esta tendencia a la mutación no es una categoría lógica, sino estratégica. No puede aprenderse con la razón, pues no es racional, pero tampoco es irracional. Hay aquí otra paradoja, lo que es justo y necesario, ya veremos enseguida por qué. Una estrategia es un medio, o la planificación de los medios para obtener un fin. En la guerra, la estrategia es el conjunto total de medidas que deben disponerse para obtener el éxito, o sea, imponer nuestra voluntad al enemigo. Para los virias hiperbóreos es claro y patente que existe una guerra cósmica y que todos estamos comprometidos en ella. La confusión de sangre que padecen los virias perdidos es también una acción de guerra, una acción táctica satánica para impedir el despertar, el regreso al origen y la liberación del gran engaño. Por eso decimos que toda acción de los virias hiperbóreos es una categoría estratégica y que en tanto no se posee una clara visión de las estrategias en juego, no es posible interpretar tales acciones. Cuando un pueblo se encuentra colectivamente identificado con una filosofía o religión llegando hasta el extremo de regular la vida diaria de acuerdo a normas, preceptos o leyes emanados de tal filosofía o religión, decimos que las mismas constituyen un modo de vida para quienes las practican. Así decimos, el budismo es un modo de vida, o rigen su vida por el decálogo de Moisés, o los neoplatónicos vivían de acuerdo a la filosofía estoica, etc. De manera análoga, puede considerarse que la estrategia es el modo de vida del virya hiperbóreo. Y sí, cuando vemos un monje mendicante de la India meditar durante largas horas y cumplir todos los ritos budistas, decimos, vive todos los minutos de su vida de acuerdo a su religión y ella está siempre presente en él. También, análogamente, debemos decir, el virya hiperbóreo vive todos los minutos de su vida de acuerdo a la estrategia hiperbórea y ella está siempre presente en él, indicándole el sendero del retorno. Para tornar más claras estas afirmaciones, consideremos brevemente los hipotéticos pasos que seguiría un virya perdido para hallar el sendero del retorno. Se hará así evidente que tales pasos no son otra cosa que movimientos tácticos, es decir, categorías estratégicas. 2. Inicialmente el virya se encuentra perdido. Contribuye a perpetuar ese estado la estrategia satánica cuya táctica principal se basa en la confusión, en crear confusión o aumentar la existente. Debe tenerse presente aquí la siguiente regla. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica. El virya busca orientarse y para ello se pone en alerta. Esta es la primera categoría estratégica incorporada a la vida corriente. El permanente estado de alerta le conducirá finalmente a dudar de la realidad de su apariencia sensible y a desconfiar de la razón y de lo racional que se revelarán como cómplices del gran engaño. En esas condiciones es posible despertar, convertirse en virya despierto mediante la experimentación de una nostalgia por otro mundo. Ese mundo primordial que se intuye y que atrae con la fuerza del retorno es la patria del espíritu y su recuerdo está contenido en la sangre. Había sido olvidado y ese olvido ocasionó la pérdida de orientación, la confusión y le transformó en virya perdido. Pero al experimentar la mine, el recuerdo de sangre,
Se abrirán otros ojos que nunca duermen, distintos de los ojos físicos que solo ven la ilusión, y se asumirá un permanente estado de alerta necesario para no ceder a la estrategia enemiga y caer en una nueva y mayor confusión. Si esto ocurriese, Elviria es ya un sujeto estratégico del cual puede decirse: todos sus movimientos apuntan a un único fin. Nada puede apartarlo de su ruta, su valor e intrepidez no conoce límites. En fin, es un Viria despierto. El Viria despierto irá implacablemente al combate contra los Elemental Wesen sin evaluar el resultado probable de su lucha, es decir, sin proyectarse en el tiempo. Solo le interesa la acción en sí en la medida que ésta contribuya a exaltar su virtud heroica o mística hasta un grado tal que todo retorno a la vida corriente, al gran engaño, se haga insoportable. Es el límite humano que solo puede ser alcanzado cuando se ha despojado la mente de todo dogma, de toda moral, de todo deseo material, de todo lazo con el mundo, esa cumbre primordial a la que solo puede treparse en el fragor del combate, esa altura espiritual inaccesible para quien posee una pizca de materialidad evolutiva, de dualidad o de oposición a la dualidad. Ese punto de no retorno a que aluden estas sentencias y muchas otras es con toda precisión producto de la sangre pura. Pero cuando se habla de impureza sanguínea, jamás debe confundirse este concepto con el de impureza racial en el sentido de mezcla de razas, mestizaje o bastardización. Es cierto que el mestizaje étnico ocasiona una confusión genética y que ésta incrementa la confusión estratégica del viria, pero se trata tan solo de una parte del problema y diríamos la menor. La impureza sanguínea es un concepto esotérico de la sabiduría hiperbórea que se refiere al contenido gnóstico de la sangre y desde luego a otra sangre distinta del mero plasma linfático o de la hemoglobina. Debemos tener presente entonces que la pureza racial es un factor favorable, pero que éste por sí mismo nada asegura en cuanto a la pureza sanguínea, y de nada vale, por ejemplo, un pueblo racialmente puro como el celta si está totalmente dominado por la estrategia sinárquica. Por eso cuando Elvira despierto decide ir al combate para purificar su sangre, esta actitud por sí sola lo independiza de su grado de mestizaje étnico y genético. Diferente es el caso de la mutación colectiva, a donde sí es importante el factor racial, pues una comunidad de sangre puede ser guiada carismáticamente por un líder o Führer. De este caso se trata ampliamente en el Manual de Estrategia Psicosocial de la SS, libro 4. Los virias despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí debido a su origen común por un lazo sincronístico que llamamos áurea catena o cordón dorado. Es un vínculo no físico, inaprehensible para la razón, por lo que desistimos momentáneamente de explicarlo, aunque más adelante volveremos a hablar de él. Por ahora diremos solamente que el vídeo despierto, aquel que ha sentido, lamina y remonta la áurea catena hacia el origen, posee incipientemente una condición que lo coloca más allá de cualquier calificación racial o encasillamiento social. No decimos que esta condición lo vuelve superior, sino que lo coloca fuera de todo patrón de medida. Esta condición se denomina linaje hiperbóreo y remite a un concepto de raza del espíritu totalmente desconocido para el común de la gente a causa de la feroz ocultación de que ha sido objeto. Hablar de una raza del espíritu es tocar uno de los más terribles misterios, cual es el que se refiere a la llegada al sistema solar de los idas hiperbóreos y de la traición cósmica perpetrada por una parte de ellos. Volveremos sobre esta historia. Decíamos que la condición de poseer linaje hiperbóreo, los virias despiertos la poseen incipientemente.
¿Qué queremos decir con linaje hiperbóreo incipiente? Veamos primero una interpretación vulgar de la fase linaje incipiente antes de responder de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. La palabra linaje se refiere al ascendente familiar, o sea, a los vínculos de sangre, y estos se poseen o no sin alternativa. Por otra parte, incipiente significa que empieza, de modo que si decimos Pedro de la familia Pérez tiene un linaje incipiente, queremos significar Pedro empieza a tener el linaje de los Pérez, lo que solo puede referirse a alguna característica de los Pérez que los distingue y que se destaca nítidamente en los miembros de la estirpe, es decir, un perfil familiar hereditario que comienza a manifestarse en Pedro o que Pedro representa incipientemente. Por lo tanto, hablar del linaje de una persona no consiste en aludir al mero hecho de pertenecer a tal o cual familia, sino que implica todo un universo de razas, cualidades y estilos que tienden a conformar un tipo familiar bien definido. Opina Jaime de Mayeu al respecto. La existencia de tal tipo no puede negarse en los linajes homogéneos. El mismo lenguaje corriente lo admite cuando recurre a la expresión aire de familia. La historia conoce linajes de artesanos, campesinos, industriales, artistas, estadistas, jefes de guerra, etc. El linaje es por lo tanto un conjunto biopsíquico hereditario diferenciado. Resulta pueril destacar estos conceptos que hasta pocos siglos atrás eran unánimemente conocidos, pero a los que la bolchevización universal comenzada con la Revolución Francesa ha suprimido de la cultura occidental. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica. Sin embargo, todavía es posible observar que en aquellos dominios no masificados de la actividad humana, es decir, donde es imprescindible contar con alguna habilidad artesanal, continúan imponiéndose las leyes del linaje. En el orden humano, dice Jaime de Mayeu, es bien conocido, aunque puesto en duda por los negadores de la herencia de los caracteres adquiridos, que varias generaciones son necesarias para formar un buen obrero en ciertos oficios difíciles, la cristalería, por ejemplo. Tenemos más confianza a este respecto en el testimonio y sobre todo en la práctica de los industriales que afirman la realidad del fenómeno que en las aserciones de los teóricos cientificistas. Además, ¿no se contradecían a sí mismos esos transformistas del siglo pasado que mientras negaban la herencia de los hábitos, fundaban su teoría de la evolución de las especies en una modificación paulatina de las generaciones bajo el efecto del medio, modificación hasta que no podía efectuarse sino merced a la transmisión hereditaria de los progresos realizados? Sabemos ahora que un linaje puede ser incipiente en un individuo si éste representa débilmente las características del tipo familiar. Es un concepto que incluye la idea de desarrollo o evolución. Hay un tipo y un sendero de diferenciación biológica hacia el tipo, es decir, un ser y un llegar a ser. Por eso la realización de la tendencia familiar es la mejor adaptación de un miembro a la figura del tipo o al arquetipo metafísico que lo soporta y del cual el tipo es su expresión visible. Vamos a responder ahora a la pregunta sobre el incipiente linaje hiperbóreo que posee un Vidia despierto empleando conceptos de la sabiduría hiperbórea. El linaje hiperbóreo no conoce tipos. Sin embargo, análogamente al caso del linaje familiar, existe una tendencia en el Vidia que lo impulsa hacia una realización. Esta tendencia emerge de la sangre pura de la mine y la realización hacia la que apunta se obtiene por un camino inverso, marchando para atrás, buscando el origen hiperbóreo del espíritu. No hay aquí, como en el caso de Pedro Pérez, un llegar a ser algo determinado. La conformación de un tipo, por el contrario, en el camino inverso, ocurre la disolución de todo tipo, culminando el proceso en una súbita indeterminación ontológica. Marchando por el sendero inverso del retorno, se accede finalmente a un estado increado que solo puede calificarse como de posibilidad pura. Es la realización de la tendencia hiperbórea, mine, de la sangre
pura que se llama espíritu o Vril. Esta realización implica la mutación definitiva del Virya despierto en sí inmortal y su liberación del orden material que rige la creación. El espíritu o Vril es indescriptible y es prudente referirse a él como posibilidad pura. Sin embargo, el único concepto de existencia que posee la sabiduría hiperbórea corresponde al Vril, es decir, que nada espiritual tiene existencia fuera del Vril y que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como ilusorios. Nada existe fuera del Vril porque el obtener el Vril es estar fuera de todo y todo es el universo de el Uno, el demiurgo ordenador de la materia, cuya sustancia todo lo impregna y cuya voluntad soporta las cosas del mundo concreto. Por estas razones, para la sabiduría hiperbórea el paso no existe, pues su alma es una proyección de la mónada hipostática que el demiurgo pensó y emanó. La evolución solo brinda un desarrollo ilusorio del ego o yo, que jamás puede sobrepasar a su propio arquetipo o a la última mónada. El alma del Pasu puede aparecer como muy evolucionada y hasta grande o muy santa, pero es pura ilusión. Su existencia está sujeta a los grandes siglos cósmicos y tiene fatal disolución en el Pralaya o Mahapralaya. Al culminar uno de estos grandes ciclos de manifestación evolutiva de la materia Mahavantara, se produce la fagocitación de todo lo creado por parte del gran engañador y significa el fin de todos los maestros, gurúes, chons, rishis, etc. Todo virya debe tener siempre presente la siguiente regla estratégica. No hay alternativa posible de existencia fuera de la conquista del Vril, es decir, no hay otra alternativa para existir aparte de la mutación.